¿Cuál es la conversación de moda? El calor. El calor. Sí. ¿Y por qué la gente tiene más calor que hace un año? Sí, además se agota. O que hace 30 años. Con el primer vecino con el que te encuentras ya hablas de calor, ya con el segundo sientes que ya te repites. Pero es de lo que habla todo el mundo. ¿Tú tenías aire acondicionado hace 30 años en tu casa? Es que yo en mi pueblo no. No, ni en el coche. Por tanto, ahora necesariamente paso más calor. Mis hijos entran en el coche y porque sé dónde hace más fresquito. Dicen, pon el fresquito. Entran en el coche y dicen, pon el fresquito. Y yo me acuerdo del SEAT 131 de mi padre y digo, pero estos niños los tenemos demasiado mimados. ¿El aire acondicionado es fascista? A mí no me gusta mucho, ¿eh? Yo ¿Capitalista? intento ponerlo lo menos posible, porque me gusta poco, pero estos días es inevitable. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Las series de televisión de antes no eran como las de ahora. El signo de los tiempos por episodios. ¿Os acordáis de la serie Fama? En estos tiempos de ideología garrafón, tipo porque tú lo vales, no está de más recordar que hubo una profesora, Borde, que dijo eso de buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Cultura del esfuerzo, no de la mediocridad igualitaria. Por la diferencia y el mérito y no por las falsas expectativas y el paternalismo social. ¿Cómo se te queda el cuerpo si escuchas que no vale lo mismo Elon Musk que sus trabajadores? ¿Colapsas? Hoy te vamos a decir que no tienes derecho a ser feliz, pero sí a buscar tu felicidad. O que la felicidad de la paguita no es otra cosa que un atraco. El turboliberalismo, como escuché el otro día, mata la magia de un mundo irracional en el que todos los días amanece un arco iris. El liberalismo es antinatural. ¿Quién en su sano juicio va a sufrir día a día por un futuro que no existe? Y por eso hoy nos armamos, hasta los dientes, para dar la batalla, no contra los convencidos como Echenique o Pisarello, sino para plantar cara, siempre amable, a las buenas personas relevantes en nuestra sociedad, que todavía no saben que el mundo solo puede ser de una forma, si la fuerza de la prosperidad queremos que nos acompañe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy conocerás al grupo que te traigo. Sí, yo tenía hasta algún CD, fíjate, o sea, ya pues de U2. A lo loco. Sí, el Actum Baby yo creo que, seguro lo tuve y algún otro. También mis amigos eran muy fan y estos me gustaban ya. Hombre, no conocer a U2. Vamos, entonces, ¿qué hace ahora Bono? No lo sé. ¿Está flacordo? Pues no lo sé. Está ahí. O le ha dado por la fuerza. ¿Sabes que ahora hay dos tipos de hombres? Declaraciones que no están mal, diciendo que la ayuda al desarrollo no funciona, que tendría que haber más capitalismo en los países pobres y eso. Y sus amigos progres se molestan. O sea, no está ahí, no está mal. Se ha salido un poquito del dogma. Alguna vez le lees alguna declaración que está bien. En fin, que hoy vamos a hablar con un invitado que ya estuvo hace unos meses con nosotros y al que tampoco le importa quedarse sin amigos. Claro, a lo mejor Bono se ha leído su libro, porque es verdad que algunas declaraciones de Bono, viniendo de donde viene, eso es que se ha leído algo, ha investigado y a lo mejor es este libro o otro similar el que ha leído. Un invitado que se mete en muchos líos, que ya estuvo con nosotros porque se metió en un lío sobre temas de corrección política, discurso del odio, cultura de la cancelación, las amenazas a la libertad de expresión, y hoy viene para hablarnos de un tema más económico puro. De hecho, ese es su libro, El economista callejero, de Axel Kaiser, 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. Publicado por Deusto. Y Axel tiene la capacidad, como los buenos músicos, de componer hits, porque este libro es un hit. ¿Qué tal, Axel? Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar acá. tenerte así en persona, que la última vez estábamos por teléfono y en pandemia, ¿verdad? En pandemia sí, no es lo mismo, pero ya estamos de vuelta. ¿Cómo se te ocurrió este libro? Estas 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. Hace mucho tiempo que yo estaba completamente desolado por el nivel de analfabetismo económico, incluso en mis amistades más cercanas que estudiaban carreras como Derecho o Ingeniería en algunos casos, y por el nivel de analfabetismo económico en la discusión pública, los políticos y mucha otra gente, que no solo lo muestran en sus declaraciones públicas, sino cuando tú hablas en privado con ellos. Entonces, tenía esta inquietud y lo tenía pendiente de escribir. Y cuando ya en Chile empieza a producirse todo este fenómeno del auge de Gabriel Boric, con todo el apoyo, ¿cierto?, de la izquierda internacional extrema, digo, este es un buen momento para escribir un libro que obviamente es de lecciones de economía, válido en todo tiempo y lugar. O sea, esto no tiene nada que ver con Chile,
pero que creo que el público chileno y latinoamericano, español y otros pueden disfrutarlo porque básicamente lo que se trata es de bajar la economía de la Torre de Marfil, donde están siempre los expertos hablando en una jerga que nadie les entiende, a la calle. Y por eso se llama el economista callejero. Que el ciudadano común y corriente entienda lecciones elementales de economía como qué son los precios, por qué es una estupidez fijar los precios, qué es el capital, por qué es una tontería hablar en contra de la acumulación de capital y ese tipo de cosas, pero desde una perspectiva de la economía positiva. Es decir, cómo funciona la realidad. El libro no tiene una posición moral, no tiene una posición básicamente ideológica, es simplemente una descripción de cómo funcionan las cosas de acuerdo también a las enseñanzas de parte de los economistas más grandes que han existido en la historia. Tienes razón, Axel, que es verdad que se te cae el alma a los pies hablando con gente muy preparada, en puestos muy relevantes, una élite intelectual que no tiene ni idea de economía. No tiene idea de economía. Porque que mi vecina no sepa o yo no sepa, pues bueno, pues peor para nosotras. Pero es que la gente que mueve el mundo no tiene ni idea de economía. Y a mí lo que me pregunto es, ¿eso es verdad? Y al mismo tiempo, ¿cómo puede ser? Es decir, hablamos de una materia que todos manejamos en el día a día, todos vamos al mercado, todos compramos, debería ser más fácil asumir, pues eso, que solo compramos aquello que nosotros valoramos más que el dinero que damos, ese tipo de lecciones que tú das en el libro, y sin embargo, efectivamente tienes razón Richard cuando dice, oye, gente que está en puestos muy importantes, que en su día a día maneja estos conceptos y que además luego pues uno intuye pues que habrá leído libros, que debería haber visto pues que los países más liberales que se ha abrazado más el capitalismo, el comercio son más ricos, pues los Suiza, Irlanda son más ricos que los Venezuela, Cuba, y sin embargo se siguen empeñando en recetas equivocadas. ¿Cuál es la razón que tú le das a eso? Gente con negocios prósperos, artistas, pues tipo Bono, que se ha hecho a sí mismo, que ha luchado por perseguir sus sueños, y luego de repente escarbas y son comunistas o socialistas. Y es que la economía es una ciencia de la decepción y va muy en contra de cualquier utopismo, de cualquier romanticismo y de cualquier promesa de solución a problemas que angustian a los ciudadanos todos los días, como el alza de precios, la escasez de recursos, todo eso, soluciones mágicas. Entonces los políticos, en general, sobre todo cuando tienden a ser más de centro-izquierda o de izquierda, pero no solamente ahí, también hay muchos en la derecha que prefieren ignorar economía porque va en contra de una narrativa que a ellos les permite encaramarse en el poder, convenciendo a la gente o engañando a la gente con que les van a resolver fácilmente sus problemas. Y por eso es que este es un libro para ciertas élites intelectuales, artistas, periodistas, mucha gente que puede saber de historia y esas cosas, pero curiosamente de economía no saben nada, pero también sobre todo para el ciudadano común y corriente que esté informado y pueda tener herramientas para filtrar el discurso que le están dando sus líderes políticos, que básicamente en muchas ocasiones es una cortina de humo, es un engaño para tener ellos la popularidad a su lado, buscar chivos expiatorios en los ricos, en los grandes empresarios y ese tipo de cosas, en circunstancias de que las decisiones que están tomando esos mismos políticos en nombre de ayudar a la gente están destruyéndole la calidad de vida a la gente muchas veces. Y para identificar eso es que las personas tienen que tener un mínimo conocimiento, y yo lo que intenté hacer en este libro fue, sin cifras, sin matemáticas, sin gráficos, sin nada, sintetizar en 130 páginas, muy, muy brevemente y con ejemplos muy sencillos, ideas que son elementales de la ciencia económica que creo que deberían formar parte de la cultura general de cualquier ciudadano bien informado. Fíjate, Domingo, que esa era la idea también nuestra inicial del podcast, ¿verdad? Sí, tenemos... Porque muchos de los capítulos del libro los hemos tratado en podcast, en capítulos. El objetivo del libro y del podcast es el mismo, es traer al lenguaje de la calle los conceptos económicos que muchas veces, es verdad, los académicos, no sé si por esa tentación a parecer como más listos o parecer que son más serios o que la materia que ellos tratan es muy compleja y así parece que como que los admiras más o ellos piensan que se les va a admirar más como si fueran físicos o como si fueran, no sé, ingenieros aeronáuticos que están diseñando el próximo cohete que va a ir a la Luna. Pues a veces los economistas parece que se han querido acercar a ese tipo de posiciones o han querido ocultar lo que ellos manejan en el día a día, que es mucho más sencillo. Los principios económicos básicos yo creo que son bastante sencillos de comprender. A veces son contraintuitivos, eso es verdad, pero pueden ser contraintuitivos, pero al mismo tiempo cuando te los explican te das cuenta de que son sencillos de entender y eliminas esa intuición primera.
Pero en la universidad no. En la universidad siempre se ha pretendido hacer más compleja la economía de lo que debería ser. Al menos esa siempre ha sido mi opinión. En estos tiempos es que la razón es contraintuitiva. Sí, yo digo en el libro, de hecho, que la economía es una ciencia contraintuitiva. O sea, lo primero que se te ocurre normalmente no es lo correcto. Por ejemplo, ves a una persona pobre y ves a un rico pasando en el Rolls Royce y te indignas y dices, quitémosle al que tiene el Rolls Royce para darle, entonces los dos van a quedar igual y van a quedar bien. Bueno, lo primero que se te ocurre, esa intuición está equivocada, porque después tienes que ver el efecto sobre la creación de riqueza, sobre todos los empleos que ese rico está creando, etcétera, etcétera. Se le quitan las cosas, al final todos terminan en la miseria. Pero, como dices tú, esos son principios fáciles de entender que lamentablemente no forman parte del sentido común de la discusión política ni intelectual en muchas partes del mundo. Y por lo tanto es importante, insisto, que este tipo de programa, el libro y muchos otros esfuerzos apunten a que la gente tenga este sentido común un poco más desarrollado. Porque además toman decisiones más acertadas desde el punto de vista de a quién van a apoyar el día de mañana en una elección, qué políticas van a favorecer popularmente. Cuando vengan los malos tiempos, claro, no te dejas arrastrar, ¿no? Y que ahora vienen con mucha fuerza, estamos viendo la inflación, estamos viendo el colapso de las bolsas en distintas partes. La peor parte, a mi juicio, va a venir todavía, van a haber muchas malas ideas de parte de políticos, banqueros centrales y otros para combatir la recesión que va a entrar en Occidente y tal vez en el mundo en los meses que vienen. Entonces, tenemos que entender por qué se generó eso. Tenemos que entender cuál es el origen de la inflación, por ejemplo. La gente dice, no, es la guerra en Ucrania. Esa no es el origen de la inflación. No, eso puede incidir en algo, pero sabemos que fue el gasto descomunal y expansión monetaria de los bancos centrales, y países como Suiza casi no tienen inflación. Entonces, ¿cómo puede ser si que a todos les afecta igual los precios internacionales de los commodities y todo eso? Bueno, esas cosas las explico en el libro desde el punto de vista de su fundamento. Obviamente no hablo de la guerra ni de la inflación concreta de ahora, pero sí por qué se produce. Y entonces la gente, una vez que entiende eso, puede ver lo que está pasando y dice, esto debe ser algún fenómeno monetario, hizo algo el Banco Central Europeo y va a ver el balance del Banco Central Europeo y está disparado. Y cuadra con la teoría económica uno a uno. A ver, empiezas a leer el libro y dices, a mí, Axel me cae mal. O sea, me dice que estoy obligada a trabajar, siempre. Además es así porque... Pero que yo no quiero trabajar, quiero que me toque la lotería y no trabajar. No es una forma de hablar. La lección una lección primera, el capítulo del libro es trabajar es vivir. Es decir, Axel nos dice, mala suerte si te han vendido la moto de que podemos vivir todos con una renta básica, que no es necesario que hagamos nada. Trabajar es vivir, lección 1 de este libro del economista callejero. Porque si no trabajas, otros estarán trabajando, entonces tú se lo estás robando para que tú estés ahí tumbado en la cama. Yo he tenido esta discusión con socialistas incluso y nunca han podido derrotarme, digamos, porque es una cuestión muy sencilla. Como hay que producir para poder existir, ¿cierto? O sea, tienes que comer, tienes que tener abrigo, tienes que vivir en alguna casa. Bueno, alguien tiene que generar todo eso. Y o lo generas con tu esfuerzo, y produces y provees para ti mismo, o bien es a costa del esfuerzo ajeno. Pero no existe otra posibilidad. Es así de sencillo. No vienen los marcianos y te dan recursos para que tú puedas vivir. Entonces, o es de tu esfuerzo o es del esfuerzo ajeno. No hay otra opción. Digo, alguien te lo dona o alguien se lo quitas, pero no tienes otra alternativa. Y esto es tan elemental que yo te diría que es irrefutable, pero va en contra de toda la intuición que alimenta la narrativa del Estado benefactor, del socialismo y la redistribución de riqueza, porque de alguna manera la gente se acostumbró a creer que el Estado les va a proveer. Pero es que el Estado no puede proveer nada. El Estado es un grupo de personas de carne y hueso, no es un dios que flota en la estratosfera y capaz de crear mágicamente recursos. Entonces tiene que quitárselos a alguien para dártelos a ti. Entonces, por último, quiero vivir a expensas de otro. Pero no me digas que quieres vivir del Estado, porque nadie vive del Estado. Vives de la plata que los políticos le sacan a los contribuyentes, a los otros trabajadores, a los emprendedores y otra gente, para financiarte lo que tú crees que es un derecho tuyo. Entendamos la economía de esto. Ahora, porque si quieres justifícala filosóficamente, di que es el mejor sistema del planeta de vivir así, pero no niegues la realidad económica. Y yo creo que es porque expliqué estas cosas de manera tan sencilla que el libro ha sido un éxito de ventas, pero sin precedentes en Chile, que es el primer país que lo publica, España es el segundo, y que se ha popularizado, o sea, ya lo venden en las calles, en pirata, lleva 6 meses número 1 más vendido en Chile. Digo, gente de todos los estratos socioeconómicos leyéndolo. Que sea pirata es una buena noticia, Axel, porque dice que es un éxito. Claro. Quiere decir que es un éxito y que está llegando efectivamente a la calle. Y yo les contaba, a mí me envían fotos de los consultorios en las poblaciones, me envían fotos en el metro, en la micro, Santiago, en distintas ciudades donde hay gente leyendo este libro. Entonces, yo estoy muy contento porque creo que entendiendo al menos esto,
podemos, si es que la ciudadanía se culturiza más generalmente con esta forma de ver el mundo, que es cómo funciona la realidad, podemos frenar en algo, ¿cierto?, el afán demagógico de muchos de nuestros gobernantes y las promesas utópicas también de intelectuales que están todo el tiempo en los medios de comunicación. El Estado no produce, ¿no? Claro, es que esta parte, sí, pero esta parte del trabajo es muy importante porque además en el libro varias veces Axel dice: yo no estoy tomando una posición moral o una posición sobre distintas opciones políticas. Es verdad. Es decir, si tú crees en el estado del bienestar, tú deberías decir, pues puedes plantear una opción que sea: creo que es injusto el reparto original de la riqueza, muchos ricos son hijos también de familias de dinero o vienen de entornos favorecidos, y entonces por eso creo que hay que quitarles parte de lo que tienen a esos ricos para dárselo a personas que tienen menos. Esa podría ser una defensa desde el punto de vista del estado del bienestar, una política más socialdemócrata que fuera coherente, pero parte de una realidad, y es que le estás quitando lo que está produciendo una persona para dárselo a otra. La razón última es que tú crees que esa persona que está produciendo más y que tiene un sueldo más alto, en parte se vio favorecida por una posición de partida relativamente buena. Correcto, pero no niegues la realidad, que es que le estás quitando a uno para dárselo a otro. Entonces, eso es muy importante, incluso aunque tú vayas luego a defender esa última propuesta, que por lo menos no mientas de partida, que no parezca que es que los recursos han nacido de la nada, que no le estás quitando dinero a nadie, o que el Estado es gratis o los servicios públicos son gratuitos, ¿no? Son gratuitos en la prestación final, pero salen de algún sitio y se han pagado con el dinero de alguien que lo ha pagado a través de impuestos. Exactamente. Y eso es muy importante porque una vez que tú aterrizas a la realidad de algo tan básico como esto, tienes que empezar por ese camino de realidad. Entonces ya, ok, le voy a sacar al rico. Pero ya tienes que empezar a analizar qué efectos tiene en la práctica empezar a sacarle al rico otra vez de impuestos más altos. Es un juego de dominó, es verdad. Y es un juego de dominó y te das cuenta que entonces los incentivos no son los mismos, se va a producir menos. Entonces si se produce menos, bueno, va a tener un impacto sobre el empleo que tú estás generando, entonces vas a dejar a gente sin trabajo o los salarios van a crecer menos. Y así sucesivamente empiezas a entrar en el terreno del realismo económico, que es muy poco romántico. Es fascinante porque además nos enseña cómo funciona la vida real, pero no te promete ningún sueño social como los que estamos acostumbrados a ir todo el tiempo. Y eso es lo que yo quiero lograr, que la gente se acerque a la realidad. Porque con estos discursitos que suenan bien, vamos a terminar cada vez peor. También hablas de eso de que el Estado debe apretar pero no ahogar, para que el incentivo por lo menos siga ahí medio vivo. Claro, es decir, que tú quieras ganar dinero, que realmente es tu incentivo para el trabajo, te lo quitan, pero no lo suficiente como para dejar de trabajar. Claro, exactamente. Es decir, tú puedes tener impuestos que son, no sé, el 10%, por decir algo, sobre tus ingresos, o puedes tener impuestos confiscatorios del 90%. Hay un punto en que si tú subes los impuestos, vas a recaudar menos, vas a aplastar la iniciativa personal para que la gente salga adelante, vas a tener efectos distintos como menos salario, menos empleo, y todo el mundo va a estar peor. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy claras y vas a destruir el talento también. Es como que a Rafa Nadal le quitaran el 90% de lo que gana porque con el 10% puede vivir bien. Seguro que puede vivir bien con el 10% de lo que gana. Pero eso económicamente tendría un efecto sobre su carrera, sobre la carrera de los tenistas sobre todo. Porque una de las grandes razones por las que tú tienes tanto talento entrando al mundo del tenis y que es súper competitivo y tiene que ser extraordinariamente bueno para llegar a estar incluso entre los top 100, bueno, es por el retorno que te genera económicamente entrar a esa competencia y finalmente tener la posibilidad de llegar a estar entre los mejores. Y yo creo que si no fuera así, tal vez personas como Federer o Rafa Nadal nunca habrían seguido una carrera de tenis. Fíjate que no importa ser los mejores, ¿eh? Me está recordando a la Unión Soviética y con sus campeones, ¿no? Claro, pero fíjate, con esta parte del trabajo hay una segunda derivada. Efectivamente esta, oye, la gente pues dejaría de tomar apuestas arriesgadas, porque a lo mejor dicen, me voy a tirar muchos años de mi infancia, mi adolescencia y mi juventud sacrificándome por una posibilidad que si la consigo, ser el número uno del mundo, tampoco tiene un retorno muy grande. Solo hago esa apuesta, que es una apuesta muy importante, si luego el resultado va a ser muy importante. Y lo mismo podríamos hacer con una empresa. O dicen, no, es que si ganas 100 millones, pues no pasa nada porque te quite 99. No, el problema es que a lo mejor no lanzo la empresa porque me dices, ¿qué riesgo estoy asumiendo? Si me sale mal la apuesta, me la como yo, y si me sale bien, me quitan 99 de cada 100 que he generado, con lo cual, efectivamente, mucha gente no lo haría. Pero luego hay una segunda derivada muy importante. Lo hablábamos el otro día con el tema de la universidad, como por ejemplo con Benito Arruñada, lo de que el trabajo es lo que genera todos los recursos de los que vivimos todos. Esta idea del trabajo digno
el trabajo que me guste o las cosas que puedo o no puedo hacer o que a mí me gustaría dedicarme a aquello que me hace más feliz. Es como un momento. Si el trabajo no fuera la fuente de los recursos de los que vivimos todos, pues bueno, pues podría ser esta idea un poco romántica de que cada uno haga lo que más le guste. Pero si todos tenemos que vivir de lo que estamos generando, si tú dedicas tus horas a hacer algo que a nadie más le importa y que a nadie más valora, solo valoras tú, entonces tú de qué te alimentas, quién te va a pagar y quién va a financiar el hecho de que tú estés haciendo 8 horas, pues no sé, cultivo de bonsái. No sé si era el ejemplo que ponías en el libro, ya no me acuerdo de cuál era el ejemplo. Yo leyéndolo he pensado, digo, oye, contar mariposa o algo así era... Yo leyéndolo pensaba, y este podcast entrará dentro del concepto de trabajo productivo de Axel. ¿Qué estamos haciendo tú y yo, Domingo, con nuestra vida? Sí, si tenemos anunciantes aquí en Libertad Digital, sí, si no, no. Claro, efectivamente, ahí se prueba que tiene un valor de mercado y tiene un valor aún mucho mayor de largo plazo para el beneficio, digamos, de la sociedad, especialmente acá en España. Pero eso es un tema que es clave, que tú no tienes derecho a ser feliz. Digo, tú tienes el derecho a perseguir la felicidad, como dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Es decir, haz tu esfuerzo lo que más puedas, conoce a ti mismo y ve por dónde puedes hacer un camino que te lleve a la felicidad, desde el punto de vista también del bienestar material, pero para eso tu camino tiene que estar validado por terceros. Vaya. Si no lo validan desde el punto de vista de que están dispuestos a entregarte algo que ellos crean con su esfuerzo al haber elegido también sus propios caminos para intercambiarlo con lo que tú creaste con tu esfuerzo, entonces tú te quedas sin nada. Porque para mí mi felicidad podría consistir en estar echado en la playa en Mallorca todo el año, digamos. Y entonces, ¿por qué alguien no me financia eso? Bueno, porque no estoy produciendo algo de valor para otro y por lo tanto no puedo reclamar que alguien me pague por estar ahí. Y eso es muy importante tenerlo presente, sobre todo ahora que ven las crisis, me parece a mí, de los estados benefactores europeos, en que los tipos de interés están subiendo y vamos a ver como países como España, con un 120% de deuda sobre el producto, entiendo que es más o menos la cifra, van a lograr seguir financiando un gasto público estatal que es muy, muy grande y con sistemas de pensiones que además son insostenibles. De locura. Entonces, estos principios, si se entendieran, ya estaría reformándose la política económica española por el bien de los mismos ciudadanos españoles. No es un tema aquí de gustos ideológicos de una minoría. No, esto es para la mayoría. Bueno, después de decirnos que tenemos que trabajar para vivir... Así, no, que no tengo derecho a ser feliz. ¿Qué hace aquí, Axel? Que no tienes derecho a ser feliz. ¿Perdón? Lo siguiente que nos dice es que el valor es subjetivo, que es algo que hemos dicho en algún capítulo de este podcast, pero Axel va directamente al grano. Dice, a mí me da igual lo que tú creas en el sentido de que algo que tiene o que cuánto trabajo le has echado o cuánto esfuerzo te ha requerido. Luego, el precio por el que lo vas a poder vender, la remuneración que vas a sacar, depende de lo que el otro crea que eso, si merece o no merece la pena. Y a partir de ahí se van a fijar los precios y tú te vas a poder ganar o no ganar la vida en función de si has conseguido que los otros crean que lo que tú estás haciendo merece la pena. Y esto es algo que también molesta mucho, que le digas a la gente las cosas no valen por una especie de, no sé, categoría moral o por una cuestión filosófica en la que todos nos ponemos de acuerdo que algo es muy valioso y otras cosas no lo son tanto, sino por cuánta gente está dispuesta a pagar por ese bien. Eso habría que explicarse a los cineastas españoles, por ejemplo. O a los filósofos que se meten con los sueldos de los futbolistas y estas cosas. Sí, eso mismo les iba a comentar, es un ejemplo muy común el de los artistas, sobre todo, de los artistas fracasados que no logran que sus productos sean vendidos en el mercado y por lo tanto el Estado tiene que salir a financiarlo. Así, los contribuyentes, todos con nuestros impuestos, tenemos que salir a pagarles porque ellos, por supuesto, creen que sus obras son tan valiosas como las de Da Vinci, ellos son los nuevos, no sé, Rafael o cualquiera de estos grandes artistas y se indignan porque el mercado de pronto valora, es decir, las personas tomando decisiones libremente, otras cosas como el juego de fútbol o un hit de Katy Perry o cualquiera de estas cosas, mucho más que lo que ellos están ganando. Entonces, sienten que el universo es injusto, el cosmos es injusto, con ellos que son tan talentosos y tan extraordinarios, entonces tiene que haber una corrección que viene desde el Estado. A los filósofos les pasa exactamente lo mismo. Una de las cosas que llama mucho la atención de los filósofos políticos, ¿cierto? Especialmente los que reflexionan en torno a la redistribución y la sociedad justa y todo esto, es que no tienen ni una idea de cómo se crea la riqueza que ellos pretenden redistribuir. Es increíble. O sea, no hay casi ningún filósofo que tú leas, por muy anglosajón que sea incluso,
que reflexione, porque no saben de economía. No saben nada de economía la mayoría de ellos. Hay algunas excepciones, la mayoría no. Entonces, un ejemplo claro es John Rawls, que fue el filósofo político más influyente en los últimos 50 años con su famosa teoría de la justicia. Obviamente, Rawls ni siquiera él entendió las implicancias de su propia teoría, porque no entendía economía. Entonces tienes a todos estos filósofos quejándose del mercado y todo, y después inventando ideas de cómo redistribuir lo que crea el mercado, sin entender cómo funciona el mercado, ni qué es el mercado, ni cuáles son los efectos de sus políticas redistributivas sobre los fines últimos que ellos están planteando. Entonces, efectivamente, el valor es subjetivo. Yo puedo pasar haciendo cosas con mucho esfuerzo, mucho amor, mucha pasión. Si nadie las valora, no tengo derecho a exigir nada a cambio, porque si lo tuviera, podría, digamos, forzar coactivamente a otro que me dé una parte de su producto, de su propiedad, para yo hacerme de ella en un intercambio que sería además fraudulento. Porque esto es lo que pasa con los malos artistas y el cine subsidiado, todas estas cosas. Se trata de intercambios fraudulentos. Como a la gente no le gusta lo que yo estoy ofreciendo, la voy a obligar a comprármelo indirectamente, forzándolo a través de una retribución estatal, y me voy a dar por beneficiado y además voy a asumir hipócritamente que estoy recibiendo lo que me merezco. La cultura. Claro. Sí, pero esa parte del valor es muy importante. Axel la asocia, recupera la parte de la obra de Marx, en la que al final todo gira, la idea de la izquierda en los últimos 50 años, las grandes ideas fuerza que han movido a la izquierda, gira en torno a esta cuestión del valor como algo objetivo y que depende del trabajo. Que cuidado, estaba en Adam Smith también, es la gran equivocación de Adam Smith. Gracias, es esa, Adam. La de intuiciones buenas que tuvo Adam Smith, esta fue un error, pero luego la izquierda se lo apropió y todo el proyecto político y económico de la izquierda gira en torno a esta cuestión. Por eso la Unión Soviética hacían estos planes quinquenales de vamos a incrementar la producción de acero en no sé cuántos 1000 kilos, y se ponían a hacer toneladas de acero que no les servían luego de nada. Pero claro, si tú crees que el valor son horas de trabajo, pues hacer acero, hacer hierro, hacer cosas como muy gordas, muy aparentes, muy esas grandes fábricas soviéticas, parece que era lo lógico. Y lo que acababan generando era pobreza, porque no estaban pensando en el consumidor final, que con esa valoración subjetiva lo que hace es que le dice a los empresarios cada día si lo que están haciendo tiene sentido o no, si está dispuesto a pagar, porque su dinero prefiere tener el bien que le está ofreciendo el empresario al dinero. Pero fíjate, en la Unión Soviética les ponían a construir el metal, pero es que ahora construimos nubes, cambios climáticos y fundaciones. Sí, estamos en otro momento. Hay de todo. Pero sí es un argumento fulminante en contra de la teoría de la explotación, que la acumulación de capital es el producto del robo que le hace el capitalista al trabajador, como si no fuera el capital, yo digo, ahorro, ingenio aplicado, producto de la brillantez de personas que han pasado por nuestro mundo, gente como Elon Musk, gente como Bill Gates y personas de ese estilo, que no son santos, pero sí tienen una genialidad en particular y han creado nuevas tecnologías. ¿Y cómo hacer eso capital, expropiado de trabajadores? Sí, esos son básicamente inventos que si no hubiera sido porque estas personas y los que lo rodeaban tenían esta creatividad gigantesca, nunca habrían podido llegar a existir y por lo tanto tampoco nuestras mejoras de calidad de vida podrían haber llegado a existir. Entonces es una cosa tan absurda, pero es muy extendida esa creencia de que si alguien tiene algo en el mercado es porque ha explotado a otros o se los ha ido arrebatando progresivamente a otros, y es totalmente falsa. Claro, porque si fuera cierto esta idea, ¿no?, de que el valor de algo solo lo aportan sus horas de trabajo, pues es verdad, claro. Entonces tú dices, bueno, pues las horas de trabajo de la producción de un coche son de cada uno de los trabajadores que han estado implicados en la realización, en la producción de ese coche, con lo cual, en teoría, claro, dices, ¿y entonces de dónde sale el beneficio del empresario? Pues tiene que ser que se lo ha quitado a cada uno de esos trabajadores. Si tú empiezas a pensar, como reflexiona Axel en el libro, de, oiga, ahí hay una organización que no estaba antes, ahí hay una idea de un producto que puede llegar al mercado, de unas necesidades no cubiertas, de qué es lo que quiere el consumidor, y que hasta ahora nadie lo estaba haciendo bien o nadie lo estaba haciendo de forma eficiente, ya empiezas a ver el sentido que tiene esa función empresarial que es tan importante. Y luego, esta cuestión del valor, del trabajo, de lo que hacen los empresarios y lo que hacen los trabajadores. Hay una parte del libro de Axel que dice, el salario lo pagan los consumidores, que es muy importante, porque siempre asociamos el salario al empresario. Y Axel dice, no, cuidado.
los salarios que cada uno cobramos en realidad dependen de lo que al final esos consumidores finales que valoran de forma subjetiva los bienes que producimos vayan a abonar. Dice, por eso un ingeniero, él pone el ejemplo de Bill Gates, los ingenieros que trabajan en Microsoft. Dice, claro, los ingenieros de Microsoft no ganan lo mismo que empleados de mucho menos formación. Si esos empresarios malvados pudieran apropiarse de toda la riqueza de sus trabajadores, pues a Bill Gates le gustaría quitarles a los ingenieros de Microsoft también todo el valor del trabajo que han hecho y quedarse con el máximo de plusvalía. Y no puede. Ni Bill Gates con un ingeniero de Microsoft, ni Florentino Pérez con los futbolistas del Real Madrid, a los que les tienen que pagar auténticas millonadas para que sigan jugando en el Real Madrid, porque si no, no jugarían. Es decir, el valor del empresario es bastante limitado, porque al final el que paga el salario es el trabajador. Los ingenieros de Microsoft saben que es su trabajo muy valorado, o los jugadores del Madrid saben que su trabajo muy valorado les permite negociar con sus empresarios y sacarles unos sueldos muy altos. Y nos dice Axel, para terminar esta parte, dice: aunque históricamente han sido los socialistas los que denuncian al capitalismo por su explotación, lo cierto es que el verdadero sistema explotador es el socialista. Dice, porque esto que estamos diciendo, es decir, trabajadores que negocian con sus empresarios para tratar de conseguir el sueldo más alto posible en función de lo que luego los consumidores van a pagar por los productos que esos trabajadores han hecho, esto donde no se puede hacer es en el sistema socialista. Dice, cuando el Estado es dueño absoluto de los medios de producción, el ingeniero de Harvard no tendría la opción de decidir sobre su trabajo, no habría competencia ni podría intentar ganar un sueldo más alto. Cobraría lo que el Politburó dice que tiene que cobrar. Exactamente. Eso es muy importante en condiciones de mercado y competencia. Obviamente tenemos opciones y por eso un ingeniero de Harvard no puede ir a trabajar a Microsoft y estar obligado al mismo tiempo a trabajar por $100 por mes. Eso es imposible porque si Microsoft no lo contrata por $10,000, $20,000 por mes, lo va a contratar Apple o lo va a contratar cualquiera de estas empresas gigantescas u otra, o a abrir su propio negocio. Nada de todo eso puedes hacer tú en un estado que controla todos los medios de producción. Y el caso de Cuba con los médicos es un buen ejemplo, que ganan apenas un par de cientos de dólares por mes. Sí. Ese mismo médico llega, si logra certificarse en Estados Unidos, gana decenas de miles de dólares por mes. ¿Cuál es la diferencia? O lo mismo en Chile, si se va a trabajar a Chile, gana decenas de miles de dólares por mes o miles de dólares por mes. La diferencia está que en un país tienes un régimen socialista que controla absolutamente todo, es decir, no hay libertad, y en el otro tienes un régimen que reconoce la propiedad privada y la libertad. Y eso hace que un médico en un lugar, el mismo, gane mucho más que el otro. Y esa es la función básica del Estado. Yo creo que la función básica del Estado es asegurar derechos de propiedad y la máxima libertad posible, y eso implica tener un sistema de corte, de justicia, de policías que impiden el desorden, el caos, la delincuencia, la criminalidad, y adjudica al mismo tiempo la protección de tus derechos cuando son afectados, pero también frente al poder del gobierno, no solo frente al poder de grupos en la sociedad civil que se desarrollan o grupos criminales, sino que también frente al poder del gobierno. Es decir, en la separación de poderes del Estado, cuando el poder ejecutivo se sobrepasa y pasa a llevar tus derechos, tienes que tener un recurso que ante el poder judicial puedas restablecer ese orden, como en general es en la sociedad occidental, y para eso tiene que haber una constitución que te lo permita y que no haya sido muy degenerada por una jurisprudencia que se va llevando cada vez más a la izquierda estas ideas, o cada vez más hacia el estatismo, aunque sea derecha, de izquierda, no importa, y que te deja desprotegido en tus derechos individuales. Hablamos de la empresa y los empresarios. Sí, del papel de los empresarios en una economía moderna, ¿no? Porque esta es la siguiente pregunta. La gente dice, bueno, vale, sí, el valor es objetivo, no es objetivo, es subjetivo, pero al final todo lo hacen los trabajadores. ¿Quién está ahí poniendo ladrillos o quién está ahí apretando tornillos en una fábrica? El currito, y el empresario lo que hace es que se lleva el valor de ese trabajo. Y entonces Axel nos dice, cuidado, es que hay muchas cosas que está haciendo el empresario que sin ese empresario no se produciría el producto final. Primero, como empresario tienes que tener una capacidad organizativa y de liderazgo y una visión que es muy escasa en general en el público, en todas partes. No es simple llegar y crear SpaceX. Yo los invito a ver el documental de cómo lo hizo Elon Musk, y realmente es una genialidad. Y eso pasa a muchos niveles distintos del mundo empresarial. Eso es lo primero. Y tienes que tener ese liderazgo, ese carisma. Después, la disposición al riesgo, que no la tiene todo el mundo. Después, bancarte todo lo que son los costos de capital, pérdida, y que probablemente fracasaste muchas veces antes, donde perdiste mucho dinero.
Luego tienes que tener la capacidad de innovar. Es decir, tu genialidad te permite, en muchos casos es así, crear productos que no existían. Es decir, de nuevo, Mark Zuckerberg con Facebook, sí, está bien, hay algunos escándalos que hubo de por medio, pero tú creaste ese producto, se te ocurrió, lo inventaste en tu mente, eso no lo inventaron tus trabajadores. Inventaste tú con un pequeño grupo y así fueron desarrollándolo. PayPal, Peter Thiel con PayPal, por ejemplo. Lo mismo Henry Ford con el ensamblaje en línea, cuando el automóvil se masifica. Eso se le ocurrió a Henry Ford en su genialidad. Eso no lo hicieron los trabajadores de la Ford. Los trabajadores de Ford después le ayudaron, ¿cierto?, a este genio que invirtió el capital a poder desarrollar la empresa y todos se beneficiaron, ellos obteniendo un ingreso, Henry Ford obviamente recibiendo utilidad. Entonces, sin el empresario, sin el capital, nos morimos todos de hambre, porque trabajadores sobran. Y es cosa de ir a ver a países africanos o países latinoamericanos arruinados. Tú puedes ir a Haití y ahí está lleno de mano de obra, pero no está haciendo absolutamente nada, porque ¿qué es lo que falta? Faltan, obviamente, las instituciones para que los empresarios y los innovadores puedan entrar, organizar, crear con su visión, desarrollar negocios, invertir, innovar, y con eso crean el empleo de los que están sin hacer nada hoy en día y que felices trabajarían para tener mejores ingresos. Por eso se van también y emigran a otros países donde están. Entonces, la esencia del motor del progreso son los emprendedores y los empresarios. Pues fíjate, aquí ha repetido muchas veces ingenio, el genio, la idea que sale del empresario, innovación. Y a mí es quizás la parte del libro que más me gusta, ¿no? Cuando dice el capitalismo, lo asociamos pues a la acumulación de máquinas casi, muchas veces de aparatos que hacen otras cosas, ¿no? Al final uno piensa en el capitalismo y piensa en una gran fábrica en la que hay enormes máquinas que acaban produciendo, pues eso, un coche. Casi ahora en estas cadenas de producción prácticamente no hay ni seres humanos, son robots que van ensamblando las diferentes piezas, ¿no? Y así llamamos al sistema, capitalismo, acumulación de capital. Pues hay una parte que dice Axel, cuidado, todo eso es importante, evidentemente, esas máquinas, pero esas máquinas, la organización, son fruto del ingenio. Y dice, el capital no es trabajo acumulado, como sostienen los marxistas, es ahorro e ingenio individual aplicado. Me parece una idea muy potente, y luego él propone incluso en este sentido decir, pasar de hablar de capitalismo a innovacionismo, un poco como Dave McCloskey, dice cambiar las palabras para cambiar también la forma en la que pensamos en el sistema. Ya dejamos de pensar en un sistema en el que lo importante son cuántas máquinas tenemos, algunas de las empresas que decía ahora Axel, como por ejemplo Facebook, no hay tantas máquinas, sí, algunos servidores, pero en realidad es mucho más la idea a pasar a un sistema que si se ha caracterizado por algo en los últimos 250, 300 años es por la innovación, el ingenio, la capacidad, la imaginación del ser humano. Entonces, sí, pues si tiene éxito Axel y empezamos a llamar al capitalismo innovacionismo, sería más atractivo y realmente también sería más preciso, yo creo. Es verdad, porque la clave del capitalismo no es que tenga fábricas más grandes o más hierro o más acero. A lo mejor la Unión Soviética tenía fábricas más grandes y producía más hierro y más acero. Lo que diferencia es la imaginación aplicada a procesos productivos para el consumidor. La libertad, claro, de poder hacerlo, sí. claro. Y si no tienes la libertad para desarrollar las potencialidades del espíritu, que es esta imaginación, esta creatividad, para lo cual necesitas un estado limitado y una cultura que también fomente, ¿cierto?, la exploración, la toma de riesgo y todo eso, entonces no puedes tener progreso. El progreso llega a ser cero, o prácticamente cero, ¿cierto? Como lo viste en la Unión Soviética, como lo viste en muchas de esas partes, a pesar de que había científicos que lograban algunas cosas, pero en general tenías unos niveles de avance muy, muy limitados comparado con lo que era Occidente, y terminó por colapsar esa sociedad. Entonces, lo que tenemos que yo creo que aprender es que si no tienes la posibilidad de que los más talentosos, y no todos somos iguales, hay gente que tiene mucho más talento que otra, ¿cierto? Ya hablamos de Rafa Nadal, pero los hay en todas las áreas. Ámbitos, sí. Si no permites que esa gente desarrolle su talento y se beneficie de eso, de su imaginación, de su genialidad, todos estamos peor, porque a todos nos conviene poder ir a Zara y comprar, ¿cierto?, ropa de buen diseño, más barata. Todos nos beneficiamos. O sea, tu ingreso sube por el hecho que ya no estás pagando tanto dinero por vestirte bien como pagabas antes, te queda más ingreso disponible para gastar en otra cosa, gracias al señor Amancio Ortega. Y no solo le sube a los españoles, le sube a los latinoamericanos, le sube a todos los lugares donde llegue Zara. Y así como nos beneficiamos de Microsoft y de Apple y de todos estos productos que hoy día usamos los teléfonos y todas esas cosas,
porque estamos importando, al tener libre comercio, la genialidad de los ingenieros que están en Silicon Valley o en Japón o en todos estos lados, así como nos beneficiamos importando vino, aceite de oliva y otras cosas que vienen de España. Entonces, tenemos que tener esas libertades a todo nivel para poder progresar. Algo muy difícil de comunicar hoy en día, creo yo, es el concepto de ahorro, porque vivimos en sociedades que no quieren ahorrar, porque más como el Estado está ahí detrás. Y claro, esa es la base y yo creo la punta de lanza ahora mismo de la crisis del liberalismo, del capitalismo, ¿no? Hay un problema muy grande en ese sentido con el ahorro porque el sistema de dinero-papel, y esto ya es un tema mucho más profundo, pero incentiva la expansión desmedida del crédito, castiga, aparte como han estado las tasas de interés ahora último, el que ahorra, no sabes dónde ir metiendo el dinero, se inflan los activos, todos compran inmuebles y ahora va a venir de nuevo probablemente reventones inmobiliarios en muchas partes, pero cuando tú tienes un sistema de dinero papel que puede expandir el crédito de manera ilimitada, irrefrenable prácticamente, entonces cambia también no solo la forma de vida de las personas. En muchos países tú ves que gastan más de lo que producen porque tienes ningún anclaje básicamente al sistema monetario, no tienes un patrón oro, no tienes ninguna de esas cosas que limitan la expansión del crédito, sino que al mismo tiempo vas corrompiendo la cultura del trabajo y del mismo ahorro. Eso es. Y vas creando sectores de la economía totalmente artificiales que no se sostendrían en un sistema de dinero sano. Y ya me darán una casa, ¿no? En vez de y después el Estado, claro, se financia, que es lo que hizo el Banco Central Europeo, lo viene haciendo hace tiempo, pero se financia de la impresión de dinero por parte del Banco Central, que es lo que hizo con la deuda española y con la deuda de muchos países de la zona euro en los últimos años, sobre todo con pandemia, y el precio ahora lo están pagando, que es la inflación mucho más alta, que es básicamente quitarle una parte de la producción de los trabajadores, de los empresarios, de los emprendedores, porque ya se la gastó el gobierno. Tú ahora estás pagando la cuenta. Esto es como endeudarte y después pagar la deuda a través de impuestos, teniendo que ahorrar para poder pagar esos impuestos. O si eres un privado, te endeudaste con el banco, más adelante tienes que pagar la deuda, tienes que reducir tu consumo para pagar lo que consumiste antes. Es así de simple. En fin, Axel, pues felicitarte incluso por ese último capítulo. Los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Sí. Qué gran acierto, ¿eh? Y yo, simplemente por terminar, lo último que quería preguntarte es ¿y por qué justo tú eres Senior Fellow del Atlas Center para América Latina? En un minuto, ¿cuál es la razón de que estas ideas, que aquí nos parecen lógicas, nos parece evidentes, están fracasando en América Latina ahora mismo? Desde el punto de vista político da la sensación de que estamos viviendo una involución. Sí, América Latina es una región muy marcada y yo te diría que hasta cierto punto su identidad se define a partir del utopismo y de la idea de que tú puedes construir un paraíso sobre la tierra si tú destruyes la fuente del mal. En el caso del mundo de hoy, esa fuente del mal se identifica como el neoliberalismo, y es lo que dice Cristina Kirchner, lo dice Boric, lo dice Petro, lo dice Díaz Chávez, lo dice Castro. Todos ellos hablan del neoliberalismo. Es como una especie de muro que te separa del paraíso, que si tú lo derrumbas, automáticamente vas a llegar allá. Y ese utopismo está totalmente desconectado de cualquier reflexión sobre la economía. Y tiene que ver con esta idea que hablaba Carlos Rangel, no sé si ustedes vieron alguna vez el libro El buen salvaje, el buen revolucionario, de que hay un pasado glorioso que se perdió, y que podemos restaurarlo si nos deshacemos de virus que trajeron los europeos a América Latina. Esto así lo ven. Ahí viene la leyenda negra. La leyenda negra está muy relacionada con esto, como el liberalismo, las instituciones de mercado y la civilización, básicamente, que vendría siendo otro de los problemas que enfrentamos y que nos alejaron del paraíso. Todo esto es una barbaridad, por supuesto, y explica que estemos en la situación que estamos en América Latina. En fin, acabo con una frase de la conclusión del libro, Axel, si te parece. Dice: el avance de los pueblos ha sido siempre liderado por unos pocos emprendedores, pero acompañado de grandes mayorías que abrazan los valores e ideas sobre los que ese progreso se sustenta. Así es. Y lo interesante es que esos genios, esos emprendedores, no es que pertenezcan a una clase social específica. Vienen, y la mayoría de las veces es así, si uno examina la historia, de cualquier segmento de la población y muchas veces de los segmentos de menos recursos de la población que en condiciones de libertad han podido aflorar los talentos escondidos, las joyas que están ahí, y que gracias a eso todos nos beneficiamos y tenemos calidad de vida como no la hemos visto nunca en la historia humana. Pues les recomendamos el libro El economista callejero, 15 lecciones de economía para sobrevivir a políticos y demagogos. Axel Kaiser, enhorabuena.
Muchas gracias, encantado de haber estado A ver con si usted. ya te vienes definitivamente a Madrid y ya pues te vienes de vez en cuando aquí Estamos a quedarte sin trabajando en amigos. eso. Estamos trabajando en eso. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un placer tener siempre con nosotros a Axel Kaiser y hoy me despido en soledad de vosotros, sí, porque he puesto un chaleco a Domingo y le he dicho tienes que hacer de Anthony Hopkins, así que acompaña a nuestro invitado a la puerta y le despides con toda la educación del mundo para que vuelva otra vez. Pues nada, deciros que muchas gracias por estar ahí, que colgaremos este episodio como todos en todas las plataformas de podcast y por supuesto también en nuestro periódico, en Libertad Digital. Lo dicho, un abrazo enorme a repartir.